Muy bien, buenas tardes jóvenes, buenas tardes todos los que están aquí viendo esta solución del examen de la UNI. Bien, en este caso, en este momento vamos a desarrollar lo que es las preguntas de economía. La pregunta número 8 de economía nos dice la etapa del proceso económico relacionada con el crecimiento económico a través del incremento en el stock de capital es... A ver, para resolver esta pregunta, primeramente veamos, ¿qué cosa es el proceso económico? Se refiere a un conjunto de actividades que el hombre realiza buscando la satisfacción de sus necesidades. Estas etapas son la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Ahora, en el caso de la producción se refiere a crear los bienes y servicios, a generarlos. En el caso de la etapa de circulación se refiere a trasladarlos hacia los mercados. En el caso de la etapa de la distribución se refiere al reparto de la riqueza que se ha creado en la economía. La etapa del consumo se refiere a usar los bienes y servicios que se han creado. Ahora, la etapa de la inversión se refiere a incrementar la capacidad de producción de la economía. Esto significa, por ejemplo, construir empresas, comprar maquinarias, equipos, herramientas. En otras palabras, hacer lo que se denomina la inversión. Esta inversión va a permitir aumentar la producción y justamente el aumento o incremento de la producción se denomina crecimiento económico. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta número 8 sería la alternativa D, la inversión. En la pregunta número 9 nos preguntan acerca de la intermediación financiera directa. Se realiza a través de, bueno, primeramente hay que señalar que la intermediación financiera se refiere al conjunto de actividades que realizan los llamados intermediarios financieros. Estos son, por ejemplo, los bancos, las financieras, las cajas de ahorro y crédito, la bolsa de valores, entre otros. La intermediación financiera permite justamente canalizar, o sea, trasladar recursos financieros, dinero, de los agentes superavitarios hacia los agentes deficitarios. Ahora, la intermediación financiera presenta dos formas, la intermediación financiera directa y la intermediación financiera indirecta. La intermediación indirecta se realiza a través del sistema bancario y a través del sistema no bancario. ¿Sí? En el caso de la intermediación directa, esta es realizada a través del llamado mercado de valores, ¿no? Conocido también como la bolsa de valores, donde se negocian los llamados títulos valores, acciones, bonos, entre otros. Se denomina intermediación directa debido a que los demandantes y ofertantes en este mercado se conocen. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar acciones, sabemos de qué empresa estamos comprando las acciones y la empresa conoce quién ha sido el que ha comprado estos documentos, estos títulos valores. Debido a ello se le da esa denominación. Entonces, podemos buscar rápidamente la respuesta, ¿no? La cual sería la alternativa B, el mercado de valores. ¿Sí? Bien, la pregunta número 10. ¿Sí? Nos preguntan que señalemos cuál de las siguientes o de los siguientes factores es un determinante de la demanda por un bien en el mercado. Primero hay que señalar que la demanda expresa el comportamiento de los compradores o consumidores en el mercado. La demanda, ¿sí?, nos relaciona la cantidad que se va a demandar con una serie de factores. Ahora, a estos factores le vamos a llamar los determinantes de la demanda. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda? Entre otros, son el precio del bien o producto que se va a comprar o demandar en el mercado. También está el ingreso del consumidor, es decir, la cantidad de dinero de la cual se dispone para comprar en el mercado. También está el precio de un producto sustituto al que deseamos adquirir, ¿no? Por ejemplo, si queremos comprar zapatos, ¿no?, las zapatillas serían un producto sustituto. Implicaría entonces comparar los precios, ¿no?, para poder tomar la decisión. También está como factor determinante dentro de lo que es la demanda, ¿sí?, el precio del producto complementario. Por ejemplo, si deseamos adquirir un automóvil, tendremos que considerar el precio del combustible, ¿no? Podríamos elegir entre un automóvil a gasolina, a petróleo diésel, a gas natural vehicular, etc. También está
dentro de estos factores, los gustos, las preferencias del consumidor, también puede influir la moda, también el clima, etc. Entonces, hay varios factores que determinan la demanda de un bien en el mercado. Entonces, podemos observar en las alternativas. Por ejemplo, en la alternativa A nos habla del precio de los recursos para producir. Si observamos, eso está referido más a lo que es la oferta para el empresario, ¿no? lo que él va a gastar para producir, ¿no? En el caso de la B, las innovaciones tecnológicas, aunque podría de alguna forma relacionarse con la demanda, básicamente está referido a la empresa, ¿no? Los avances en tecnología en cuanto a lo que es la producción. La alternativa D, por ejemplo, nos habla de la cantidad de empresas que operan en el mercado, y esto afecta al ofertante, ¿no? En cuanto a la competencia que tiene él en el mercado. En el caso de la alternativa E, nos hablan de la oferta de dicho bien en el mercado, ¿no? Que está referido básicamente a lo que es el productor, ¿no? Y lo que ofrece. Entonces, la única alternativa que tenemos aquí es la alternativa C, que nos habla de los precios de los bienes complementarios y sustitutos de dicho bien en el mercado. Por lo tanto, finalmente, la alternativa correcta de esta respuesta sería la alternativa C. Bien, bueno, la pregunta número 11. En esta pregunta nos piden señalar acerca del monopolio. ¿Qué afirmación es correcta? Bueno, primero recordemos qué es un monopolio. El monopolio está dentro de lo que se denominan los modelos de mercado, dentro de lo que se conoce como la competencia imperfecta. El monopolio es una situación donde existe un productor o vendedor en el mercado que tiene poder, que tiene control sobre la producción, sobre el precio del producto. Entonces, por ejemplo, en nuestra vida real, en nuestra vida diaria, la empresa Sedapal es un monopolio. Es la única empresa productora de agua potable, ¿sí? Y por lo tanto tiene poder en el mercado. Ahora, existen muchos tipos de monopolio. Dependiendo de una serie de criterios se les puede clasificar. Por ejemplo, un monopolio puede ser privado si la empresa que domina el mercado es una empresa particular o privada, ¿no? Como podría ser de repente el caso de la empresa Lidercom, que hace, ¿no?, las revisiones técnicas a los automóviles, que tiene monopolio en esa actividad. Podría ser un monopolio de carácter público cuando es propiedad del Estado la empresa, como señalamos, la empresa Sedapal. Puede ser un monopolio legal cuando la empresa está autorizada mediante una norma por parte del Estado para que sea la única empresa que produzca o venda algún servicio o bien. Bueno, el monopolista, al ser el único que está en el mercado, que controla la producción, entonces tiene el poder de establecer el precio que le permita maximizar su ganancia. Ahora, como no tiene competidores en el mercado, el monopolista también va a establecer la cantidad que le permita también obtener la mayor ganancia o beneficio. De tal forma que el monopolista, tiene la capacidad tanto de establecer la cantidad que va a producir y el precio al que va a vender. De ahí podemos nosotros deducir que la alternativa A es la mejor alternativa. La alternativa verdadera referente a lo que es el monopolio. Entonces, finalmente, la respuesta correcta de esta pregunta sería la alternativa A. Bien, en la pregunta número 12 se nos plantea lo siguiente, ¿no? Nos dicen que en los últimos meses las exportaciones peruanas tuvieron un descenso, provocando que la moneda nacional sufra una. Entonces, hay que buscar cuál es la alternativa correcta respecto a esto. Primero hay que señalar qué cosas son las exportaciones. Las exportaciones se refieren a la venta de productos, en este caso de nuestro país, al extranjero. Cuando un país como Perú vende productos al extranjero, obtiene dinero, dólares por ejemplo, o euros, en nuestro caso principalmente dólares, a las cuales se le denomina divisas. Estas divisas, al ingresar a nuestra economía, van a ser cambiadas por soles. Entonces veamos. Si nosotros como país exportamos menos, quiere decir que recibiremos menos divisas. Debido a que vendemos menos productos, tenemos menos ingresos. Si hay menos divisas, menos dólares en nuestra economía, entonces
al haber menos dólares, el dólar subirá de precio. El precio del dólar se denomina tipo de cambio. De tal forma entonces que si hay menos dólares, el tipo de cambio o precio del dólar o de la divisa en general va a incrementarse. Ahora, si el tipo de cambio aumenta, el dólar sube de precio, entonces la moneda peruana, la moneda nacional, va a reducir su valor. Eso significa que vamos a necesitar más soles para comprar un dólar. Si antes un dólar costaba, por ejemplo, ¿no?, 2 soles 80, y ahora, debido a que hay menos dólares, el dólar cuesta 3 soles, podemos observar que requerimos más soles para comprar la misma cantidad de dólares. Eso quiere decir que nuestra moneda nacional ha perdido valor. Ahora, esa pérdida de valor tiene un nombre, pero depende de cómo o cuál ha sido la causa para que cambie el valor de nuestra moneda. Si el gobierno hubiese sido el que ha provocado el aumento del precio del dólar, entonces usaríamos la expresión devaluación. Pero la pregunta no nos hace referencia a eso, simplemente nos señala que ha habido menos exportaciones, lo cual implica un menor ingreso de divisas. Si esto es así, entonces asumimos que ha sido algo generado libremente en el mercado, ¿no?, en la economía. Libremente se ha generado esto producto de esta situación. De tal manera que cuando el precio del dólar sube en el mercado libremente por una cuestión económica, por una reducción, por ejemplo, en este caso de exportaciones, la palabra correcta, el término correcto para definir la reducción del valor de nuestra moneda nacional es la depreciación. Se ha depreciado nuestra moneda nacional debido a esta situación, reducción de exportación. Por lo tanto, finalmente, la respuesta correcta de esta pregunta sería la alternativa A, la depreciación.